Bueno, hermanos, buenas tardes, en nombre de Cristo Jesús, amén. Esta tarde vamos a lecturar la palabra de Dios, amén. Todos que nos escuchan, hay que recibir la palabra de Dios para poder, ¿no? Fortalecernos con su palabra bendita, amén. Hermanos en Cristo Jesús, usted que me escuchas, donde te encuentras o donde estás, necesitamos que tú escuchas esta palabra de Dios. ¿En quién podemos poner nuestra confianza? ¿En quién podemos poner nuestras cargas? Amén. Nuestra confianza hay que poner en Dios. Amén. Y vamos a lecturar en Romanos 8, versículo 31, donde nos va a hablar, hermano, Dios a través de su palabra, para nosotros confiar más en Él. Porque en estos tiempos, hermano, para confiar en alguien, ya no hay un amigo, ya no hay nadie que podrías confiar. Solamente tu confianza tiene que estar en Cristo Jesús. Él te va a guiarte, Él te va a socorrerte, Él te va a cuidarte de toda tu angustia, tu dolor. Amén. Vamos a lecturar en 31 de Romanos 8:31. Amén. Dice la palabra del Señor. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice la palabra. ¿Qué podemos decir acerca de estas, cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra a su nombre, de nuestra contra? ¿Quién se puede poner contra ti si tú estás con Dios? Amén. Hermano, cuando tú estás con Dios, no hay quien se puede oponerse, ni aunque se levanta principados ni potestad del reino de las tinieblas, no podrá hacerte frente. Amén. Tu confianza tienes que poner en Dios. Amén. Si tú pones tu confianza en Dios, Dios, hermano, también confiará de ti. Amén. Si estás pasando tus pruebas, tus luchas, tantas cosas de este mundo, hermano, pero sí es necesario pasarlo. Pero ponga tu confianza en Dios. Amén. No pongas confianza, hermano, en tu riqueza, en tu dinero. No pongas confianza en alguien que te puede hacer daño. Ponga tu confianza en Dios. Dice 20:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Amén. Mírale, dice la palabra, si Dios, siendo Dios, entregó a su Hijo en un sacrificio, ¿por quién? Por nosotros. Si no es por Cristo, hermano, nosotros ¿dónde tuviéramos? Gracias a nuestro Padre por enviar a su Hijo. Amén. Y mira, su amor es tan grande. Él, a pesar que no te veía perdido en el mundo, seguía confiando en ti. Por eso envió a su Hijo. Amén. Él ha confiado en nosotros. En aquellos tiempos, hermano, hemos sido perdidos, pero a pesar que hemos sido perdidos, Él seguía confiando en nosotros. Pero nosotros no hemos confiado en Él, hemos estado perdidos en el mundo. Pero ahora lo entendemos, hermano. ¿Te das cuenta? Él cambió tu vida, Él transformó tu vida. No eres la mujer de antes, no eres el hombre de antes, has cambiado. Pero gracias a quién? Gracias a Cristo Jesús. Porque Él vino a salvar al mundo. Amén. Por eso, hermano, nuestra confianza tenemos que poner en Dios. Nadie puede separarte del amor de Dios. Cual sea que pase, hermano, cual sea que venga del amor de Cristo Jesús, no te apartes. Amén. Porque si tú te apartas, también, hermano, vas a recibir una lección de Él.
porque Dios es celoso con su pueblo. Amén, a su nombre. Y nosotros tenemos que continuar adelante. Vamos a ver en Números 14, versículo 8. Dice la palabra en versículo 8 de Números. ¿Cuántos se encontraron? Dice, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel, a su nombre. El pueblo de Israel en aquellos tiempos, ¿no? Dios lo estaba guiando donde fluía leche y miel. Amén, a su nombre. Amén. Pero para estos tiempos, Dios que nos dio una promesa. Dios nos dio una promesa, hermano, de la vida eterna. Amén. Si nosotros seguimos creyendo en Él, seguimos sirviendo a Él, seguimos, hermano, el camino de Cristo, estoy seguro, hermano, que vas a hallarlo, esa vida eterna. Amén. Si el Señor se agrada de nosotros, Él se agrada de nosotros. ¿Por qué se agrada? Siempre se va a agradar cuando tú haces bien. Y cuando haces el mal, obvio que a Dios no lo vas a agradarlo. Nosotros tenemos que caminar como Él quiera que caminemos. Algo agradable. Agradable es aquel persona que no peca. Agradable es aquel que anda en obediencia. Agradable es, hermano, que aquel persona que andó antes apartarse del mal, a su nombre. El Señor se agrada de nosotros. Él nos llevará a salvo. Él nos va a salvar, hermanos. Porque Él ha confiado en nosotros. Y nosotros también le confiamos en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él es lo que hizo por nosotros, a su nombre. Entonces, agrada a Dios. En todo tiempo agrada. No solamente en la casa de Dios podemos agradarlo. Yo sirvo a Dios. Te crees santo en esta casa, ¿cierto? Pero cuando sales afuera, ¿cómo te portas? Tú tienes que agradarle en todo tiempo, así como tú te estás portando en la casa de Dios. Amén. Porque, hermanos, si nosotros nos portamos bien, estemos seguros que Él nos va a salvar. Amén. Sigue diciendo, llevará a salvo a la tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. Amén. Él nos va a dar un lugar muy precioso. Pero ¿qué va a dar a aquellos que no han obedecido a Dios? Aquellos que no han obedecido a Dios, hermano, ya están en su lugar apartado de ellos. Para ellos está ya muy lugar apartado. Así como para nosotros ya está apartado un lugar muy especial. Pero nosotros tenemos que batallarlo, hermano. Yo supongo que ellos van a venir todavía al camino de Dios mientras vivamos tenemos oportunidad. Amén, a su nombre. Cuando ya morimos, sí, ya no hay oportunidad, hermano. Ahí se acabó todo. Es tiempo, hermano, ¿no?, de seguir sirviendo a Dios con mucho temor. Amén. Vamos a ver en Salmos 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios en 3, versículo 6. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Amén. ¿Por qué ahora no tienes miedo? ¿Por qué ahora te sientes seguro? ¿Por qué ahora te sientes protegido? Porque tú has creído en Cristo Jesús. Así que, hermano, que tú me miras, que tú estás escuchando esta palabra, confía en Dios.
para que tú no tengas miedo que se levantan tus enemigos. Dice la palabra de Dios, no tengan miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. ¿Por qué no vas a tener miedo? ¿Por qué? Porque tú estás protegido por un Dios omnisciente, a su nombre. Antes, ¿qué tenías miedo? De todo tenías miedo, hermano. Te enfermabas, ya te sentías morir y tenías miedo. Y luego, hermano, cuando se levantaban tu enemigo, alguien, tenías miedo. Pero ahora, ¿por qué no tienes miedo? Porque has puesto tu confianza en Dios. Amén. Hay muchos hermanos y muchos aquellos, ¿no?, que hemos conocido, hasta de noche no podían dormir. ¿Por qué? Por temor. ¿Por qué ese temor vino en ellos? Porque ellos estaban viviendo apartados de Dios. Pero ahora que vinieron al camino de Dios, hermano, ya no hay miedo. Es al contrario, echan fuera demonios. La palabra de Dios dice, no tengan miedo a los 10,000 enemigos que se levantan contra ti. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano, si alguien se levanta contra ti. Aunque se levantan los principados molestando a tu familia, enfermedad haciendo traer a la casa, no tengas miedo porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Amén. Dice en el 7, levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados, a su nombre. Él se va a levantar a tu favor. ¿Por qué se va a levantar a tu favor? Porque tú eres su preferido, su hijo amado. ¿Y sabes por qué te convertiste en un hijo amado? Porque tú estás cumpliendo su palabra. Tú guardas sus mandatos. Eres temeroso de Dios. Por eso, hermano, Él se levanta a favor de ti. Amén. Él va a pelear por ti, sin que tú haces esfuerzo. A su nombre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Para qué? Para que Él también confíe en ti. Siempre y cuando Dios va a confiar en ti, hermano, cuando tú estás dejando todos tus hábitos, lo que hacías antes. Antes hemos hecho lo malo, pero ahora estemos cambiando con el poder de Dios. Cuando tú estás cambiando, el Señor más va a confiar en ti. Amén. Pero si tú no cambias, obvio que Dios no va a confiar en ti. ¿Cómo va a confiar en un hombre perverso? ¿Cómo Dios va a confiar en una mujer malvada? En una mujer que le gusta hacer problema, en un hombre que le gusta hacer problema. Dios no va a confiar en ti. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Él siempre va a confiar cuando tú estés cambiando tu vida. Aunque se levanta un ejército contra ti, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de ti. Amén. Así que, hermano, yo te animo que vienes al camino de Dios. Solamente Dios te puede dar esa valentía para levantarte de donde tú estás. Ahorita, ¿cómo estás tú? Quizás metido en la borrachera, quizás estás destruyendo familias con tu boca mentirosa. Amén. Pero de eso Dios te puede rescatar para que tú seas salvo. Y Dios cuidará después de ti. A su nombre. Vamos a ver en Salmos 20, versículo 7. Dice la palabra de Dios, algunas naciones se jactan con sus caballos y sus carros de la guerra. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor, nuestro Señor Dios, a su nombre.
Otros se aseguran. Hay países que están armados, que están, hermano, teniendo muchas armas en ahí. Pero nosotros tenemos más poderosas que esas armas. ¿Sabes quién es poderoso? Es Cristo Jesús. Hay muchas naciones que se preparan. Pero un pueblo de Israel, un pueblo de Dios, solamente se alimenta con la palabra, y solamente con la palabra de Dios, hermano, nos ponemos fuerte. Algunas naciones se jactan de sus caballos, es decir, de sus ejércitos, de sus militares, de sus tanques, de sus bombas atómicas. Ellos se aseguran con eso. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros tenemos a un Dios invencible. A un Dios que puede destruir, hermano, un solo segundo. Ellos se aseguran, se jactan. Si quieren ser poderosos, cuando no son nada delante de Dios, a su nombre. Pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Tú estarás desarmado, hermano. Físicamente no tendrás nada. Pero espiritualmente tú eres poderoso, porque Dios te dio ese poder a su nombre. No hay quien te hace frente. Mira cómo es cuando tú confías en Dios. Hay otros que confían en su riqueza. Muchos están confiando en su riqueza. Y se jactan. Yo tengo más que ti, tú no eres nada, tú no sirves para nada. Se jactan. Pero no saben que nosotros estemos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Pero nosotros nos jactamos. ¿Nosotros qué cosa hablamos? ¿De quién hablamos? De un poderoso, de un gigante. Amén. Aunque no lo vemos, pero nosotros seguimos hablando de Cristo Jesús, diciendo que Él es poderoso, diciendo que Él es mi Salvador, diciendo que Él me cubre con sus alas. Amén. Diciendo que Él me va a auxiliarme. Porque nosotros hemos creído, nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza no está en nuestra riqueza, hermano. Nuestra confianza no está en lo que vemos. Nuestra confianza está en lo que no vemos, a su nombre. 8. Esas naciones se derrumban y caerán. Pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Es cierto. ¿Sabes quién te va a dar fuerza para que te levantas? Solamente Dios. Pero aquellos que han confiado en su riqueza, en sus bienes, en cosas del mundo, ¿quién le va a levantar? Nadie, ellos caerán. Porque apartado de Dios, hermano, nada podremos hacer, a su nombre. Apartado de Dios, hermano, nada podrás hacer. Ni los árboles se podrán mover sin la voluntad de Dios. Amén. Dios siempre nos dará la victoria. 9. Da la victoria a nuestro Rey el Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Dios da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Dios nos da la victoria, hermano. Porque Él responde nuestro grito de auxilio. ¿Dónde está nuestro grito de auxilio de nosotros? En la oración, ¿cierto? Todas las mañanas, en el momento estás orando, pidiendo misericordia, pidiendo piedad. ¿Y cómo Dios no va a auxiliarnos? Amén. Él está para auxiliarnos. Él no te va a no te va a dejar desamparado, hermanos. Pero sigue confiando en Él. Sigue agarrándote de su palabra. A su nombre. Ponga confianza. Tú que estás pasando con problemas, quizás en casa, quizás tu familia te dejó, quizás tus hijos te abandonó, quizás no hay nadie sin ahí, confía en Cristo Jesús, hijo. Confía en Dios.
Solamente Él te puede dar una vida agradable. No hay nadie más. Vamos a ver en Proverbios, diré en Salmos 23, versículo 4. Dice la palabra, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu barra y tu callado me protegen y me confortan. A su nombre. Qué hermoso. Aunque pasas por valle de los muertos, hermano, no temerás. Aunque pasas por el desierto, no temerás, porque tú estás caminando con Dios. Amén. ¿Por qué temer, hermano? Ni la muerte hay que temerlo, porque la muerte es ganancia para los hijos de Dios. Amén. Otros tienen miedo a morir. ¿Por qué? Hermano, si tú estás bien delante de Dios, la muerte, hermano, que se acerca y nos vamos. Ya no sufrirás como estás sufriendo en esta tierra. En esta tierra mucho te lastiman. Pero cuando te vas a la presencia de Dios, se acabará todo. Hay muchos dirán, en ese momento sí te dirán, él era bien bueno, pero sus corazones más antes te odiaban, te tenían rencor. Amén. En ese día, hermanos, todos van a venir, pero ¿de qué sirve? Así es el hombre. El hombre es así. Somos buenos para hablar cuando ya no existe el amigo o la amiga. Pero es vivir confiado en Cristo Jesús. Es vivir. Amén. Vamos a ver en Salmos 27, versículo 3. Dice la palabra, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temeré. Aunque me aten, permaneceré confiado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque se levante un ejército contra ti, dice la palabra, aunque un ejército poderoso me rodee mi corazón, es decir, no quiere hacerte daño tu corazón. Tu corazón quiere hacerte daño. El enemigo, ¿a dónde quiere hacernos daño? A nuestro corazón. Con malos pensamientos, con malas imaginaciones, pero no lo permitas que Él entre en tu corazón. Nuestro corazón no debe temerlo. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. ¿En quién vas a confiar? En Cristo Jesús. Confía en Cristo Jesús. Si tú confías en Cristo Jesús, hermano, nada os pasará. Es cierto. Cuando tú, hermano, empiezas a abrir las puertas al enemigo, a tu corazón se va a contristar. Tu corazón, hermano, se va a sentir desfallecer. Tu corazón, hermano, va a estar triste. Entonces el enemigo ya te está zarandeándote. ¿Por qué? Porque tú diste puertas abiertas. No lo permitas. Tú tengas esa autoridad para desechar al enemigo. Aunque te ataquen, permanece confiado en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos atacados, hermano? Amén. Somos atacados diario, en cada segundo. Amén. Pero nuestra confianza está en Dios. Dice el 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué no el rey David escribió esta palabra? Es obvio, hermano. Cuando tú te acercas a Dios,
Señor cuidará de ti. Lo único que le pido al Señor es lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Donde tú cuando te acercas puedes vivir feliz. Cuando tú te acercas a Dios. Acércate, amigo, al camino de Dios. Acércate. Y yo te digo una cosa. Dios está en todo lugar, donde tú lo buscas. Quizás ahorita estás en un lugar muy lejos. En ese lugar también está Dios. Porque Dios está en toda faz de la tierra. Donde tú te humillas, donde tú pides socorro de Dios, ahí está el Señor. Amén. Pero dice la palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios está en todo lugar donde tú meditas en su palabra, oras a Dios, ahí está la presencia de Dios. Él no está lejos. Mejor es habitar en la presencia de Dios que habitar en el mundo, hermano. No habitas en ese mundo de borrachera, en ese mundo de drogadicción, en ese mundo de este mundo, hermano, que no tiene validez. Tú habitas en la presencia de Dios. ¿Cómo vas a habitar en la presencia de Dios? Siempre y cuando, hermano, vas a habitar en la presencia de Dios cuando tú meditas en su palabra, cuando tú estás orando a Dios, cuando tú lo estás buscando de Dios, cuando tú te estás apartando del mal a su nombre. ¿Quién no va a querer eso, hermano? Cuando tú habitas en la presencia de Dios, hermano, es tan hermoso. Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. Amén. Medita en su palabra, medita en lo que es de Dios. No meditas cosas del mundo, hermano. El diablo y sus enemigos, el diablo y sus demonios, hermano, quiere destruir tu vida. Él quiere que tú meditas en cosas malas. A Él le agrada. Pero Dios quiere que meditas lo que es en su palabra, en búsqueda de Él. Amén. El enemigo se alegra cuando tú fornicas. El enemigo se alegra cuando tú te pones a tomar, a beber ese licor que no agrada a Dios. El enemigo se alegra cuando tú te endrogas. Ahí el enemigo hace lo que quiere en tu vida. Pero cuando tú te acercas a Dios, hermano, cuando tú te acercas a Dios, es como vivir, hermano, en su casa del Señor. Es decir, tú estás meditando en su palabra. Donde te encuentras, medita en las cosas de Dios. Apártate del mal. Claro, para la gente, tus amigos te van a criticar. Ese es de lo menos. El importante que tú agradas a Dios. Apártate de los malos amigos. Apártate de las malas amigas que te están llevando a perdición. Hay muchas mujeres que se pierden, hermano, por sus malas amigas. Le inducen llevar al mal camino. Y como también hay hombres igualito, amigos le llevan a la discoteca, le llevan a la perdición. No hagas caso a ellos, aférrate en las cosas de Dios, apártate del mal. Bonito es caminar en eso, pero después viene el dolor y el sufrimiento. Amén. El camino de Dios, hermano, es para valientes. Los cobardes se van a quedarse. Apártate del mal, hermano, tú que me escuchas. Tantos hogares son destruidos, hermano,
por mala junta. Por mala junta, no es por otra cosa. Alguien le habló mal y apártate de esa novela que estás mirando. Ese te trae corrupción a tu mente. Hay mujeres miran novela, como también hombres miran novela y ese actúan en casa. Le ponen en práctica. Aprenden de eso a hacer el mal. No hagas eso, apártate. Porque ese no lo agrada a Dios. Amén. Vamos a ver en Isaías. Así que hermano, apartaos del mal. No hagas el mal delante de los ojos de Dios. Haga el bien. Dice en el 12, versículo 2. Mire, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. A su nombre. La palabra de Dios dice, ¿no? Mire, Dios ha venido. Yo te pregunto, tú dirás, pero ¿dónde está? ¿Dónde está mi Dios? Mi Dios está en este lugar. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. ¿Sabes cuándo vas a empezar a confiar en Dios? Cuando tú te arrepientes de todos tus pecados. Para que Él confíe en ti. Amén. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, Él se va a acercarse a ti. Miren, Dios ha venido. Yo te pregunto, Dios alguien va a enviar a alguien va a enviar a tu casa para que te hable de su palabra. Y no le eches, hermano, no le eches, porque Dios ha enviado a ese varón o a esa mujer para que te hable de Él, para salvar tu vida. No lo rechaces. Confía en Él, porque Él te va a dar una nueva vida. Si tú sigues confiando en alguien, en ser humano, no te va a traer una vida como Dios quiere darte una vida perfecta. Confía en Él. Si quizás tú estás enfermo en casa, Dios va a enviar a alguien. Y no dudes que Dios te va a sanarte ese día, a través de ese siervo o a través de esa sierva. Porque Dios envía a sus mensajeros. Amén, a su nombre. Porque Dios vendrá a salvarte a lo que estás viviendo con dolor, con sufrimiento. Tienes que confiar en Dios. Y Él hermano, Él no tendrá temor. Cuando tú, hermano, recibes a Cristo Jesús, no tendrás temor de nadie. El Señor Dios es tu fuerza, es tu fortaleza. Amén. Así que, hermano, no dejes de confiar en Dios. Si tú estás en casa, alguien va a llegar a tu casa trayéndote una palabra de parte de Dios. Y recíbalo con gozo y con alegría. Porque Dios ese día puede cambiar tu vida. Y Dios te va a dar la victoria. ¿De qué es la victoria? Lo que tú estás enfermo, Dios te va a levantar. Ay, Dios te va a dar la victoria. Por cuanto tú has creído en Él. Amén. Qué alegría, hermano, es cuando Dios te da la victoria. Un día cuando estabas desahuciado con cáncer, pero Dios te dio la victoria por cuanto tú te has arrepentido de tus pecados.
Dios, hermano, al instante sana. Dios, hermano, inmediatamente hace cosas milagros, porque para Él no hay nada imposible. Confía en Cristo Jesús. Vamos a buscar en Job. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús. No confías en otras cosas. En aquel tiempo, Job confió en Dios. Cual sea sus problemas, él siempre confió en Dios. 11:18. Dice la palabra: tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. ¿En quién tienes que tener esperanza? Es en Dios. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Amén. Hermano, cuando tú confías en Dios, te sientes seguro. Cual sea que estás pasando. Porque sabes en quién estás confiando. Y te sientes seguro. Y te sientes con mucha valentía. Amén. Imagínate tú cuando te entra el temor y el miedo. Ese es lo que tenías, ese valentía no lo vas a tener, hermano. Ya te ganó el temor. Pero cuando tú crees en Dios, esa valentía que Dios te dé, entonces estarás seguro. Amén. Tienes que tener esperanza, creerlo en Él. Imagínate tú cuando caminas en un desierto, solito. Por momento te va a ganar el miedo. Pero cuando tú pides la protección de Dios, el hermano ya sabes con quién estás caminando. Entonces Él cuidará de ti y te va a dar la valentía. Amén. Estarás protegido y descansarás seguro. Amén, a su nombre. ¿Cuántos de nosotros queremos estar seguros, hermanos? A veces el temor nos deja vencer. Dice en el 19, te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. Es cierto. Antes lo que tenías miedo, ahora ya no tienes miedo. Y otros te van a decir, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás fuerte? Porque tú has creído en Dios. Ellos no creen en Dios, por eso sienten con mucho temor. Amén. Y van a venir a pedirte ayuda a ti. ¿Qué es lo que has hecho? Claro, nosotros hemos cambiado con el poder de Dios. No es con fuerza humana. Dios es lo que nos da la fuerza. Amén. Dice en el 20, pero los malos serán cegados. No tendrán escapatoria. Su única esperanza es la muerte. ¿Por qué? Por soberbios, por tercos, por necios, por no haber escuchado la voz de Dios. Solamente esperarán la muerte. Pero nosotros no. Nosotros esperamos a Cristo Jesús para irnos a un lugar muy precioso, a su nombre. Es que estemos seguros en Cristo Jesús. Seguros en Cristo Jesús, hermano. A su nombre. Vamos a ver en Salmos 91, versículo 5. Dice, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. ¿Amén? No tengas miedo de los terrores, lo que puede ocurrir.
Esta palabra, hermano, nos está hablando, ¿sabes para qué? Para tener en cuenta que no debemos tener ningún miedo a los terrores. Es decir, hermano, puede venir cualquier cosa que puede pasar. Puede aparecer, hermano, un tsunami, puede aparecer un terremoto, pero no tengas miedo. Ni de la flecha. ¿Qué es de la flecha, no? Que se lanza en el día. Alguien que te habla mal. Alguien que quiere lastimarte. Que sea protegido. Póngate la armadura de Dios. Para que no penetre a tu corazón aquel que habla en tu mal. Cuando tú estás, hermano, bien preparado, cubierto con la sangre de Cristo, aunque te critican, te vas a sentir feliz, porque no va a llegar a tu corazón. Amén. Antes, ¿cómo te sentías cuando criticaban de ti? Te sentías mal, a veces odiabas, pero ahora tiene que ser al revés. Amén. Las flechas, hermanos, es aquellos que te critican, que te murmuran, que te levantan falso testimonio. Pero no hagas frente, alégrate. ¿Por qué? Porque no te llega a herir tu corazón, a su nombre. Para eso Dios nos está preparando. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Alguien va a hablarme mal, alguien va a criticarme. Que hablan, hermano, pero mi confianza está en Cristo Jesús, porque Él conoce cómo estás delante de Él, a su nombre. El hombre puede hablar muchas cosas, hermano. El hombre te puede levantar falso testimonio, pero tú estás confiando en un Dios santo, en un Dios perfecto, en un Dios que conoce lo más oculto de tu corazón. Entonces, tú vas a vivir confiado, porque tu confianza está en Cristo Jesús. 6. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. ¿Amén? ¿Qué está diciendo? No tengas miedo. La enfermedad. Yo no estoy hablando por mi propia voluntad. La palabra de Dios nos está hablando a ti y a mí, diciéndote, tú mujer que estás enfermo, no tengas miedo a la enfermedad. Gloria a Dios. Porque tú estás confiando en un Dios vivo. Tú estás confiando a un Dios que da vida y que quita vida. No tengas miedo a esa enfermedad que acecha en la oscuridad. ¿Por qué dice acecha en la oscuridad? Aquellos que están perdidos en el mundo están en la oscuridad. Pero cuando vengas a la luz en Cristo Jesús, serás sano. Amén. Ni a la catástrofe. No tengas miedo a la catástrofe que puede suceder. Puede haber terremoto, puede haber tantas cosas, pero no tengas miedo que estalla el mediodía, porque nuestra confianza está en Cristo Jesús. Amén. No tengas miedo, hermano. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán, a su nombre. No te tocarán a ti. Tú dirás, pero ¿será cierto? Yo lo creo en la palabra de Dios. Si tú no lo creas, es asunto tuyo. Yo lo creo en la palabra de Dios. Amén, a su nombre. Si Dios me está hablando así, hermano, no tendré miedo. Aunque haya terremoto, aunque haya tsunami, no tendré miedo. ¿Sabes por qué? Porque mi confianza está en Cristo Jesús. En Él está la vida. En Él está la muerte. Amén. Así que tu mujer, tu hombre, confía en Cristo Jesús. ¿Qué haces confiando en tu riqueza? ¿Qué haces confiando en tu fuerza? No confías en tu fuerza, hijo, porque ese se acaba.
es momentáneo. Hay muchos confían en su fuerza. Yo con mi fuerza hago dinero, con mi fuerza hago. A Dios lo ponen a un lado. No hagas eso. Si Dios te quitara esa fuerza que tienes, tú estarías como cualquier objeto botado por ahí. Dele gracias a Dios que Dios te da la fuerza. Amén. Amén a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra confianza que esté en Dios. Venga lo que venga, hermano, no tengas miedo. Porque sabemos en quién estemos confiando. Amén. Amén. En 7 dice, no, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueren 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿De qué está hablando? ¿Estás viendo, no? Esta pandemia ha venido con una fuerza. Miles han muerto. ¿Pero por qué a ti no te tocó? Dios nos ha protegido. Dios te cuidó, hijo. Dios te guardó. Pero ahora, ¿por qué te guardó? Hay otra pregunta. ¿Por qué? ¿Para que te pierdes al mundo? ¿Para que nuevamente sigues caminando en tu borrachera, en la fornicación, en adulterio? No, mucho cuidado. Dios te cuidó para que hablas de su nombre, para que predicas su palabra, para que glorifiques a Dios. No te guardó para que te pierdes. Amén. Dios nos dio oportunidad, hermano. Si Él nos hubiera quitado la vida con este COVID que ha venido, hoy en día, donde tuviéramos, quizás hubiéramos estado en el infierno, hermano. Amén. Porque gracias a Dios estemos con vida. Y como estemos con vida, tenemos todavía para poder arrepentirnos. Para que conozcas de Cristo. Amén a su nombre. Entonces, hermano, nosotros hay que vivirlo como Dios está escrito en su palabra. Vamos a ver Salmo 112, versículo 7. Qué tremendo esta palabra. Dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. ¿De qué noticias está hablando esto? Tú estás tranquilo en este ayuno, que llega una noticia diciendo, ¿sabes qué? Tu familia falleció. Tu familia partió. ¿Qué vas a hacer, hermano? Corriendo vas a ir. No lo hagas. Este está hablando, hermano, dice, no tienen confianza. Amén, a su nombre. 112, versículo 7. Ellos no tienen miedo de malas noticias. No tengas miedo de malas noticias, hermano. Porque tu confianza está en Dios. ¿De quién ellos está hablando? De aquellos hijos de Dios. Amén. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en el Señor. Amén. Los cuidará. Hermano, cuando llega la mala noticia, hermano, dejando todo, te vas, hermano. Que te digan, ¿sabes qué? Hermano Juan, tu hermana está a punto de fallecer. Dejas todo el micrófono, lo dejas a un lado y te vas, corre. Como si viesen que tú vas a solucionarlo. No lo vas a solucionar. ¿Y por qué en ese momento no te pones a orar? Tú, hermano, al correr estás confiando en tu fuerza. Pero si tú te pones de rodillas, estás confiando en Dios. Y con tu oración puede sanarse. Ese enfermo puede levantarse. Porque nosotros estamos creyendo en un Dios vivo. Amén. Así que no corras, mejor corra a la presencia de Dios. Dígale, Señor, auxilia a mi familia, auxíliale, Padre. Entonces Él hará la obra a su nombre. Confía plenamente en el Señor, porque Él cuidará de nosotros. 8. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos.
¿Por qué puedes estar triunfante? Porque Dios peleará por ti. Amén, a su nombre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado de pruebas y luchas, hermano? Ya nos hemos acostumbrado ya. ¿Por qué? Porque Él está peleando por nosotros. Amén. Así que sigue confiando en Cristo Jesús. Tu hermano, hermana que me miras, confía en Cristo Jesús. ¿Qué haces tú hoy sábado trabajando? Vaya a la iglesia, hijo, arrepiéntate. Ese tanto tesoro que haces no vas a llevar, hijo, el día que mueres. Nada llevas de esta tierra. Has venido desnudo, desnudo irás. Haga tesoro en el cielo. Dice la palabra, haga tesoro en el cielo. Busca a Cristo, hijo. Ya no es tiempo para perder. ¿Qué haces tú en casa? En casa, hermano, estás más preocupado. Si te viene la deuda, si te vienen tantas cosas, vaya a la iglesia, Dios te va a pagar tu cuenta. Amén, gloria a Dios. A veces, hermano, pensando, ¿no?, en casa que va a solucionar todo, no. Al final con un infarto mueres, ¿y qué vas a hacer? Por no acercarte a Dios. Busca de Dios. A veces muchos dicen, hermano, no, pero iglesia es aburrido. No es aburrido, hijo. Aburrido es aquellos que no buscan de corazón. Cuando tú buscas de corazón a Dios, hermano, más bien falta hora. Amén. Acércate a Cristo. Él sanará tu vida. Él va a restaurar tu familia. Él, hermano, va a hacer muchas cosas, pero a favor de ti, por cuanto tú has confiado en Él. Amén. No confías en el hombre, no confías en tu tesoro, confía en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos.